Todo este tema se vuelve cada vez más largo mientras más lo analizas, porque no es solo lo que pasó en ese momento específico, sino todo lo que se construyó alrededor después. Y cómo algo tan simple terminó convertido en una narrativa gigante dentro del fandom. Desde el inicio, hay una base de confusión que viene del propio contexto del programa de The Tonight Show starring Jimmy Fallon, porque el hecho de que saliera al aire sin mencionar nada de la supuesta polémica, hace que la gente empiece a llenar esos vacíos con suposiciones. Pero aquí es clave entender que este tipo de shows no funcionan como un en vivo, donde todo queda registrado tal cual sucede, sino que pasan por un proceso de edición, donde se decide exactamente qué se muestra y qué no. Entonces, si ocurrió algo incómodo, fuera de lugar o que pudiera generar críticas, lo más probable es que simplemente no esté en la versión final. Y eso no significa necesariamente que haya pasado algo grave, pero sí deja claro que lo que vemos no es el 100% de lo que ocurrió. A esto se le suma que eran 2 episodios, lo cual complica aún más la percepción, porque la gente empieza a mezclar recuerdos, a asumir que algo ocurrió en una parte que no vio, o a esperar que todavía falta algo por salir, cuando en realidad puede que ese algo nunca haya sido incluido en lo que se emitió. Y ahí empieza el primer gran problema. Cuando no hay información completa, el espacio se llena con interpretaciones, teorías y versiones incompletas. Luego viene la dinámica con BTS, que es el centro real de todo esto, y que desde el inicio deja claro que el tono es relajado, divertido y lleno de bromas internas. La dinámica era simple, decir qué es lo que más extrañabas de la persona que tenías al lado. No era una actividad profunda ni emocionalmente seria, era claramente un juego para generar interacción y momentos entretenidos. Cuando Jimin empieza hablando de Suga y dice que extrañaba su 1% de batería, lo que está haciendo es usar humor interno, ese tipo de chiste que solo funciona entre personas que se conocen mucho porque está señalando algo característico de él, su energía baja o su forma tranquila de ser, pero desde el cariño. Y esto se confirma porque los demás lo entienden perfectamente y siguen el chiste, diciendo sin energía y riéndose, lo que demuestra que no hay ninguna intención de crítica, sino todo lo contrario, es complicidad. Luego Suga responde hablando de J-Hope y hace el contraste opuesto, diciendo que extrañaba su energía al 100%, lo cual encaja perfecto con la personalidad de J-Hope, y él mismo lo exagera aún más bailando y reaccionando, reforzando ese ambiente ligero donde todo es un intercambio de bromas. Después, J-Hope habla de Jin, mencionando lo de Worldwide Handsome, que ya es prácticamente una broma constante dentro del grupo, y Jin responde actuando, exagerando, lanzando besos, convirtiendo el momento en show puro, lo que deja claro que nadie está hablando en serio, todo está dentro de ese juego. Cuando Jin habla de RM y menciona su inteligencia, su cerebro, ahí hay una mezcla interesante porque aunque se dice en tono divertido, también hay un reconocimiento real, algo que siempre han destacado de él. Entonces se mantiene ese equilibrio entre broma y verdad. Luego RM habla de V y menciona que extrañaba su hum, su vibra, su presencia, algo más abstracto, pero luego añade el comentario sobre su físico, diciendo que lo extrañaba cuando estaba más delgado porque durante el servicio militar cambió bastante. Y aquí mucha gente empieza a sobreinterpretar cuando en realidad es algo bastante simple. Está hablando desde la costumbre, desde lo familiar, no desde un juicio. Y lo cierra diciendo que ahora volvió a estar más delgado, así que lo tiene de vuelta, manteniendo el tono ligero. Pero el momento donde todo se descontrola completamente es cuando V habla de Jungkook porque él dice que extrañaba que lo molestara. Algo totalmente coherente con la dinámica que siempre han tenido, donde Jungkook suele ser juguetón y le gusta fastidiar en plan broma. El problema no está en lo que dijo, sino en lo que el público entendió, porque en lugar de molestar, escuchan besar, y ahí es donde todo explota,
con gritos, emoción, sorpresa. Incluso Jimmy Fallon se confunde y le pregunta qué dijo porque tampoco estaba seguro. Y aquí viene la parte más importante. B lo corrige inmediatamente. No se queda callado, no deja la frase abierta, no juega con la ambigüedad, sino que dice claramente «besar, jamás», y hace una X con la mano, que es una señal universal de negación. Eso elimina cualquier duda sobre lo que quiso decir. Pero el ambiente en ese momento ya está cargado de confusión, no de algo romántico, sino de ese tipo de incomodidad que ocurre cuando hay un malentendido en público. Es ese instante donde todos se quedan procesando lo que pasó y luego se ríen porque fue un error. Y RM incluso ayuda a aclarar lo que realmente se dijo. El problema real empieza después, cuando ese momento llega a Internet, porque ahí ya no se ve completo, sino fragmentado. Empiezan a circular clips donde se elimina justo la parte donde B niega lo que se entendió mal, dejando solo el fragmento que genera impacto. Y eso cambia completamente la percepción. Lo mismo pasa con Jungkook, porque se empieza a decir que se puso triste, que se notó afectado, que cambió su expresión. Cuando en realidad lo que se ve en el contexto completo es una reacción completamente normal de incomodidad o vergüenza ante una situación confusa en público, algo que le pasaría a cualquiera, y una vez que se aclara, todo vuelve a la normalidad. Luego está el momento donde Jimin dice «mi hombre», antes de que Jungkook responda. Y sí, eso pasó tal cual, pero otra vez el tono es clave, porque no lo dice como algo serio, sino como una intervención juguetona, exagerada, buscando reacción inmediata, como parte del ambiente que ya se había construido durante toda la dinámica. Y finalmente, cuando Jungkook responde, primero dice que no lo extrañó porque estuvieron juntos durante el servicio militar. Lo cual es completamente lógico, pero luego añade que sí extraña algo y menciona la comida de Jimin. Y aquí es donde mucha gente no profundiza lo suficiente, porque esto no se trata de extrañar a la persona en sí, sino de extrañar ciertas cosas que no podían hacer dentro del servicio militar. Porque aunque estaban juntos, no podían vivir las mismas dinámicas de antes, no tenían la misma libertad, no podían compartir los mismos momentos cotidianos. Entonces, lo que se extraña no es la presencia, sino esas acciones, esos detalles, esas rutinas, que fuera de ese contexto sí existían. Al final, todo esto se convierte en algo enorme, no por lo que realmente pasó, sino por cómo se reconstruyó después. Porque un simple malentendido auditivo se transforma en algo mucho más grande. Una broma interna se convierte en una narrativa, un momento incómodo se interpreta como algo cargado de significado. Y cuando le sumas clips recortados, falta de contexto y personas agregando sus propias conclusiones, el resultado es una versión completamente distorsionada de un momento que en realidad fue simple, relajado, natural y lleno de humor interno, demostrando cómo algo pequeño puede crecer hasta convertirse en una historia completamente diferente dependiendo de cómo se cuente y qué partes se muestren o se oculten.